Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir al curso que vamos a dar esta mañana respecto a centrales convencionales de incendio y periféricos de incendio inalámbricos. Bueno, va a ser un poquito recordatorio del curso que dio nuestro compañero hace unos meses, que ya estuvimos viendo todo el tema convencional. Aprovechando que hoy teníamos que ver la parte de incendio vía radio, vamos a aprovechar y dar un pequeño repaso a los diferentes partes o diferentes highlights importantes que tenemos en la central convencional, y aprovecharemos y después en los periféricos veremos tanto los periféricos cableados como los periféricos inalámbricos para instalación en instalaciones antiincendio completamente certificadas. Vale, bueno, el sistema que vamos a ver hoy son centrales convencionales del fabricante de Metech, que es un fabricante europeo. Obviamente es un fabricante que ya lleva tiempo para poder crear estos equipos, tiene experiencia en el mercado respecto a las necesidades que había. Y bueno, básicamente al final, pues las centrales convencionales de incendio tenemos el input de que obviamente tienen que ir certificadas y no te puede salir del funcionamiento respecto a la certificación que tenemos marcado. ¿Qué podemos aportar nosotros como distribuidores o qué puede aportar Demetech como fabricante en estos sistemas? Básicamente es la adecuación de los sistemas a las instalaciones que nosotros tenemos que hacer. Obviamente tenemos unos parámetros específicos sobre los cuales sabemos que la central tiene que funcionar, pero luego siempre nos queda a nuestra discreción poder poner medidas dentro de la central pues que nos permitan hacer una programación más rápida, una instalación más rápida, una instalación más sencilla, una gestión por el usuario bastante más sencilla de lo normal, y todo esto al final pues es lo que hará que la central se adecue bastante mejor a las instalaciones que tenemos que utilizar que otras centrales que pueda haber en el mercado. Una de las cosas más importantes que tenemos en estas centrales y más llamativa es el tema de la gestión de resistencias de fin de línea, ¿vale? No solamente en instalación nueva, porque en instalación nueva, cuando tengo que hacer la nueva tirada de todas las líneas, es bastante sencillo ubicar el último dispositivo, ya que lo he hecho yo, y conectar la resistencia de fin de línea. Pero cuando tenemos que recoger alguna instalación que ya está creada, que se ha estropeado la central y tenemos que sustituirla, no es importante el buscar una resistencia, cambiarla y ponerla del valor que tiene que ser, ¿vale? Pero sí que es bastante difícil encontrar cuál es el último dispositivo, encontrar en qué dispositivo puede estar ubicada esa resistencia y este tipo de cosas. ¿Eso qué es lo que nos provocaría? Pues al final son muchos tiempos perdidos dentro de la instalación simplemente para localizar un dispositivo o una resistencia. Con este sistema luego lo veremos cómo funciona. Directamente le podemos cargar una resistencia automática y de esa manera cualquier resistencia de fin de línea que esté dentro de los valores normales, más o menos entre los 2 y los 10K, podrá ser asumida directamente por el panel. Luego también, para facilitar las instalaciones, permitimos la diferenciación entre pulsador y detector dentro de la misma zona del panel. O sea que aunque dentro de la misma zona tengamos dos dispositivos diferentes, de diferente activación, no solamente a través de los tiempos de alarma o prealarma, en el caso de ser detector o pulsador, sino también a través de una pequeña indicación dentro del LCD, podremos indicar cuál es la alarma que ha saltado, si es un pulsador o si es un detector. Lógicamente el tamaño de la zona al final está limitado por la normativa, ¿vale? Serían 30-32 dispositivos, y aunque podamos admitir más por la carga de la zona, que es completamente permisible, realmente por normativa lo tenemos bloqueado y tenemos que limitarnos a las zonas a los detectores por zona que nos tienen marcados. Luego, dentro de la arquitectura de estas centrales, es algo que no es muy habitual en centrales convencionales que se puedan encadenar, pero para diferentes arquitecturas de instalación en las cuales yo tengo un edificio con diferentes plantas y en vez de tirarme todos los cables directamente a una zona donde tenga ubicada la central, prefiero ir poniendo diferentes centrales en cada una de las plantas, en los patinillos, y luego unirlas todas en un repetidor, que son arquitecturas a las que estamos muy habituados a utilizar en incendio analógico, pero en convencional prácticamente no se estaban utilizando nunca porque las centrales no tenían esa capacidad. Con este tipo de centrales sí que vamos a poder realizar esa instalación. Nosotros podríamos llegar a escalar hasta 8 centrales y todas ellas colgando de un repetidor, de tal manera que yo en las centrales obviamente voy a tener una indicación de que tengo otra central con un dispositivo en alarma, y en el repetidor voy a tener ya información más detallada de qué central es, qué detector o qué dispositivo es el que ha saltado, y toda la información que tiene que ver con la red. Esto viene muy bien para ese tipo de arquitecturas en las cuales pues voy a poner una central por cada planta. De esa manera haré una unión entre centrales con un cable RS485, que al final son 4 hilos nada más, y evitaré tener que ir tirando todos los mazos de cables de 2 por 1,5 que estaremos utilizando, que además son bastante más caros, zona por zona, tener que dirigirlos hacia un punto de la instalación, con lo cual no solamente nos va a abaratar costes en el tiempo de la instalación, sino también en el propio material.
Todos estos detectores, todos nuestros detectores, todos nuestros periféricos llevan un dispositivo de bloqueo, ¿vale? Pues para evitar que en una instalación pueda venir cualquier persona ajena a la obra y quiera quitar el detector. Esto es algo bastante útil en hoteles porque en muchas ocasiones la gente en las habitaciones quiere fumar, no sabe que cuando quites el detector vas a tener una avería, pero bueno, ya estás generando una avería que a lo mejor el responsable del hotel en ese momento no sabe subsanar. Con estos dispositivos tenemos una opción de bloqueo, con lo cual podríamos con una pestaña bloquear la cabeza del detector y entonces necesitarías una pequeña llave de plástico que viene sobreimpresionada dentro del dispositivo para poder utilizarla. Con esa pequeña llave podremos utilizarlo para desbloquear o bloquear la cabeza del detector y evitar pues todas estas averías que se puedan producir por la manipulación indebida de los sistemas. Luego todos los pulsadores son absolutamente rearmables, lógicamente no son de cristal de rotura, y las llaves igual, que es otro de los problemas que suele haber con los pulsadores, que al final pues se pierden, no se sabe dónde están. Todos los pulsadores llevan una llave sobreimpresa dentro del pulsador, de tal manera que podremos localizar una llave en cualquiera de los dispositivos dentro de ellos, siempre sin ningún tipo de problema. Obviamente, y como no puede ser de otra manera, las centrales están perfectamente certificadas en EN54 parte 2 y parte 4, y lógicamente luego los periféricos pues tienen su respectiva certificación dependiendo del dispositivo, de las características de activación que tenga. Y luego estas centrales, todas estas centrales que veis que el formato es el real, es el formato actual que tienen, todas ellas que admiten la serigrafía, ¿vale? Con lo cual si queréis personalizar las centrales con vuestro logo de empresa o con el logo de empresa del cliente o algo similar, simplemente tendréis que poneros de acuerdo con nuestro departamento comercial y ellos podrían ejecutar la orden sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Estas serían un poquito las características exclusivas, las características que hacen de esta central una central muy sencilla de instalar, que no nos llevará mucho tiempo en la instalación, no nos llevará tiempo en la detección de averías y obviamente no nos llevará en el manejo. Ahora, ¿qué tipos de centrales tenemos o qué tipos de centrales podemos ver en la gama de centrales de Demetech? Si las centrales son pequeñas, porque al final si las centrales son pequeñas tampoco es mucha información la que tienen que manejar, ¿vale? Podemos disponer de una central muy baratita con la pantalla de LED, que la tendríamos de hasta 4 zonas, y para instalaciones pequeñas podríamos utilizarla sin ningún tipo de problemas. A partir de las 4 zonas hasta las 8 zonas ya tendríamos las centrales con LCD, todas ellas vendrían con LCD incorporado, y a partir de las 8 zonas ya tendríamos las centrales en caja metálica con el formato de toda la vida que hemos conocido de este tipo de centrales, ¿vale? Los diferentes tipos de boxing y demás solamente tienen que ver con la carga de las centrales. Al final, si la central es muy pequeña, no necesita mucha carga de baterías, con lo cual podemos hacerla más discreta, más pequeñita, para que aguanten el año sin ningún tipo de problemas, el año, los 2 años. Y en las centrales más grandes, lógicamente, pues necesitamos más carga y necesitamos más batería de apoyo y lógicamente pues tendremos mayor espacio para poder alojar baterías. Respecto al resto de características son similares, todas las centrales van a llevar 2 salidas de sirena, cosa muy importante en instalación. Muchas centrales solamente llevan una salida. Si al final la central está ubicada más o menos a la mitad de la instalación, siempre tenemos que, para poder hacer la línea correctamente supervisada, salir con el cable e ir hacia un extremo de la instalación y luego volver por nuestros pasos hacia el otro extremo de la instalación, utilizando el doble de cable de lo necesario. En este caso no sería necesario, ¿vale? Como todas las centrales llevan 2 salidas, directamente vienen preparadas para poder tirar una línea hacia cada uno de los lados. Todas ellas vienen con autorreconocimiento de resistencia de fin de línea. Y luego las centrales que veáis con el boxing de plástico, las centrales pequeñas admiten baterías de hasta 5 amperios, de las pequeñas cuadraditas. Luego cuando veamos la central veréis el tipo de batería que es, pero vamos, es súper estándar. Y en las centrales más grandes, son las centrales ya de a partir de 16 zonas y tal, ya tendríamos posibilidad de meter baterías desde los 7 amperios hora hasta los 18 amperios hora. ¿Vale? Luego, aparte de las centrales de detección, lógicamente también tenemos central de extinción. La central de extinción cumple la normativa, la 12094, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Cuenta con lo necesario, que serían las 2 zonas de extinción más la tercera zona de extinción cruzada. Lógicamente también viene con pantalla LCD para indicarnos en todo momento el funcionamiento y el estado. Viene con llave de uso y manejo para evitar que el cliente se pueda liar, porque al final con las extinciones, si tiene que andar metiendo códigos en pantalla, opciones y tal, es posible que pueda tener algún tipo de problema. Entonces tendríamos una llave de acceso directo, la cual me va a permitir pasar la extinción tanto de manual como de manual automática o a desactivada en el caso de que tenga que hacer alguna labor de mantenimiento, alguna limpieza o algo similar. ¿Vale? Después tendríamos el panel repetidor, que es el que hemos visto anteriormente, que sería el panel que utilizaríamos para cuando construyéramos una red RS485, poder hacer shading de todos los datos y ver todos los datos que fluctúan por todos los paneles en un solo punto de repetición. Y la fuente de alimentación, que bueno, serían fuentes de alimentación de 2 amperios, supervisadas y completamente certificadas también para la instalación.
¿vale? Estos serían los diagramas de conexión de las centrales, que bueno, como veis, pues son centrales convencionales, son muy sencillitas. En la central de detención de incendio vais a ver, pues dependiendo de la tipología de hardware que utilicemos, tanto 2 zonas como 4 zonas como 8 zonas, ¿vale? Todas ellas llevan resistencia de fin de línea de 4K7. Todas ellas tienen relé de avería y relé de alarma, como es obligatorio por normativa. Las 2 salidas de sirena, también supervisadas con 4K7. ¿Vale? Y los dispositivos de conexión de relé, que los veremos más adelante, que serían dispositivos de interface externos que nosotros podemos conectar para poder aumentar todas las salidas que tengamos en la central, ¿vale? En el caso del repetidor, mucho más sencillito, porque al final simplemente tendríamos la conexión a RS485. Y en el caso de la central de extinción, pues tendríamos las 3 zonas de extinción y luego pues, los pulsadores de paro, disparo, los carteles de extinción disparada, preextinción disparada, las salidas de preostato para poder atacar a las electroválvulas que tengamos en los gases extintores y bueno, pues las salidas de sirena lógicas que tendremos que utilizar también para realizar una correcta instalación. Al final, en este caso, pues es la normativa la que indica la cantidad de zonas, la cantidad de salidas, la cantidad de dispositivos de entrada que tienes que tener, con lo cual no cabe la opción de que haya más o haya de menos, tiene que haber lo que la normativa nos indique. ¿Vale? Tipos de periféricos que nosotros podemos manejar en estos sistemas. Al final tendríamos los 3 típicos periféricos sobre detección, ¿vale? Que tendríamos el detector óptico, que sería un detector que va a detectar humo, va a detectar la cantidad de partículas por millón de humo que nosotros tenemos en el ambiente y sobre esa detección pues generará o no generará una alarma en caso de que se produzca. Luego tendríamos detectores termovelocimétricos, ¿vale? En este caso son termovelocimétricos, no son de temperatura fija, con lo cual el detector va a saltar cuando tenga un incremento de temperatura de más de 5 grados dentro de un minuto o cuando pase la temperatura de 60 grados de funcionamiento estándar. Y luego el detector multicriterio, que es un detector que lo que va a hacer es incorporar la doble tecnología dentro del mismo dispositivo y eso nos va a permitir que tanto por una alarma de fuego por calor como por una alarma de fuego por humo podamos detectar ese conato de incendio. Y luego tenemos 2 tipos de bases de instalación, ¿vale? La base estándar, que sería la base de perfil bajo para instalación en todas las instalaciones normales, tipo falso techo y demás. Y la base de relé, que sería la base que utilizaríamos si con un detector en particular necesitamos mecanizar algún otro tipo de activación o si vamos a utilizar alguno de estos detectores cableados para conectar equipos de terceros como pueda ser centrales de robo o otro tipo de centrales, ¿vale? Con esta base de relé simplemente alimentaremos el dispositivo y el dispositivo en caso de dar alarma activará el relé que nos permitirá pues eso, mecanizarlo y coger la señal desde cualquiera de las salidas. Y luego tendríamos un suplemento de base que es válido para cualquiera de las otras 2 bases que hemos visto y lo que nos va a permitir es la instalación de tubo visto. De esa manera en instalaciones pues en garajes y demás que no tendríamos un falso techo para instalar, podríamos instalarlo con una estética bastante cuidada. Aparte de los dispositivos de activación, luego tendríamos los dispositivos de señalización, ¿vale? En dispositivos de señalización tendríamos las 2 sirenas de interior que podríamos utilizar con diferentes formatos para las instalaciones, la sirena de exterior y el piloto indicador de acción, que son los típicos pilotos que instalaríamos pues en puertas de hoteles y situaciones similares en las que tenemos un dispositivo dentro de una habitación que en el caso de tener alarma lo querríamos ver señalizado directamente desde una parte externa, conectaríamos directamente el piloto indicador de acción al dispositivo y ese dispositivo al entrar en alarma nos activará el elemento de manera inmediata. Y luego tendríamos las señalizaciones manuales, ¿vale? En señalizaciones manuales tenemos los pulsadores rojos, que serían los pulsadores de incendio para las instalaciones de detección, y luego los de colores, que serían los pulsadores que nosotros utilizaríamos o bien para eventos técnicos o bien para las centrales de extinción. Como veis, la conexión es muy sencillita, al final lo único que tendríamos sería la entrada y la salida de zona. Y si veis aquí en la foto de abajo a la derecha, ¿vale? Esta sería la llavecita de desbloqueo que viene directamente impresa en todos los pulsadores para que, obviamente, primero no haya pérdidas y segundo, pues si se han perdido, que sepamos que en todos los pulsadores tendremos otra que podremos recuperar. Como comentaba anteriormente en las placas, nosotros podremos expandir el número de salidas que tenemos en la central, ¿vale? Con módulos de relé, que bueno, dependiendo de las centrales que vayamos a utilizar, que sea la de 2, la de 4, la de 8 zonas, pues tendremos mayor o menor número de salidas de ampliación y tendremos el modulito en el cual podremos ampliar, dependiendo de la central, hasta 8 salidas por panel. El modulito de en medio es el modulito de conexión a RS485, que será el módulo que nosotros utilizaremos para hacer las interconexiones entre centrales y repetidores o entre centrales y centrales, y luego los retenedores tanto de 50 como de 100 kilos para poderlos poner en las puertas cortafuegos en caso de que la instalación lo requiera.
Obviamente todas estas instalaciones, toda la parte del cableado tiene que ir por cable. Y bueno, nada, os hemos puesto aquí una pequeña descripción de la referencia, simplemente para que cuando veáis nuestras referencias entendáis exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, la transcripción de esta referencia es muy sencillita, ¿vale? Lo primero es el tipo de cable. En incendio podemos utilizar dos tipos de cables, ¿vale? Libre de halógenos para las instalaciones de detecciones normales y el cable resistente al fuego para los dispositivos de señalización y activación, como puedan ser las sirenas. O bueno, hay muchas comunidades que ya te están pidiendo el resistente al fuego o en todos los dispositivos, o cuando las instalaciones son instalaciones en sitios de pública concurrencia, sí que te piden cable resistente al fuego en todos los dispositivos. Pero bueno, eso va un poquito por comunidad. Realmente los cables homologados realmente son dos, son los libres de halógenos, que son los no propagadores de llama, y los resistentes al fuego, que además no solamente no propagan la llama, sino que resisten al fuego durante 90 minutos sin que pueda haber problemas de cableado. Entonces esta primera letra nos va a indicar eso, el tipo de cable que estamos utilizando. Los segundos dígitos lo que nos van a indicar es la sección del cable, ¿vale? Y los tres últimos dígitos que vamos a ver aquí nos van a indicar la longitud del rollo, o sea, que sean rollos de 100 metros o que sean rollos de 500 metros, ¿vale? Muy sencillito cuando vemos una resistencia poder identificar el tipo de cable. Y bueno, pues estos son los cables que tenemos, ¿vale? Los que veis de arriba van a ser cables o estándar o libres de halógenos, y los que vais a ver abajo pues ya van a ser los cables resistentes al fuego de 90 minutos, que al final es el CR1 el que nos están indicando que tenemos que cumplir. Pero bueno, esto de cables es muy sencillito, al final simplemente teniendo el certificado y sabiendo qué cable hay que instalar, la verdad es que no tiene ningún misterio. Hemos hablado anteriormente en la presentación de diferentes placas que nosotros podemos conectar, que nosotros podemos utilizar como expansores y ampliadores, ¿vale? Como veis, todas las instalaciones de las placas son plug and play, son muy sencillitas, ¿vale? Y como veis, bueno, aquí en la foto de la izquierda este sería el módulo RS485, ¿vale? Sería simplemente pincharlo, ya sería reconocido por la central. Y el que veis aquí a la derecha es el módulo de expansión de dispositivos de salida, ¿vale? Que simplemente lleva un pequeño cable flat para que nosotros podamos unir a la placa y la sujeción directamente en las bornas que tenemos específicamente preparadas para ello en el boxing de la central. Vale, como comentábamos al principio del vídeo, una de las características importantes que tenemos en el sistema es la capacidad del autorreconocimiento de resistencia de fin de línea en el cableado de zona, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, hay centrales en las que le tienes que andar indicando diferentes valores y tal. Nosotros lo hemos puesto de manera automática, ¿vale? Con lo cual, desde más o menos los 2 a los 10K, la central te detectará qué resistencia está utilizando y automáticamente la asumirá como resistencia de fin de línea. Voy a poner un pequeño vídeo que demuestra esto. Vale, como veis en el vídeo hemos ido variando con diferentes cargas resistivas y la central es capaz de asumirlo y gestionarlas directamente. Hemos visto la capacidad que tiene la central de hacer el reconocimiento de la resistencia de fin de línea. Como os comentaba al principio del vídeo, esto es una característica muy importante porque realmente en una instalación nueva no va a ser un problema, porque localizar la resistencia, o sea, localizar el último dispositivo en una instalación que yo acabo de hacer y poner la resistencia es muy simple, pero sí que es cierto que cuando tenemos que hacer una sustitución de una central que se ha estropeado, es una característica que nos puede provocar que realicemos el cambio de la central en unos escasos 30 minutos con las verificaciones necesarias y demás, o que tardemos un día entero simplemente en localizar qué dispositivos están manejando esa resistencia y qué tipo de resistencia es. Luego, otro de los problemas que nos encontramos con este tipo de verificaciones de zona es la carga de los detectores. Al final, lo habitual es que todos los detectores que hay ahora mismo en el mercado, en incendio convencional, que todo funciona por caída de tensión, es que todos sean compatibles con todos y que al final todos trabajen mediante unos estándar, ¿vale? Los detectores meterán una carga resistiva de unos 680 ohmios más o menos, los detectores meterán una carga resistiva de la mitad, de unos 320 ohmios, y con estos valores la caída de tensión generada en la central hace que sea detectada por el panel, y dependiendo de la caída de tensión que nosotros tengamos, pues sabremos que es un pulsador, que es un detector o el dispositivo de activación que nosotros estemos utilizando. ¿Qué ocurre? Siempre y cuando nosotros trabajamos en estándares no va a haber ningún problema. Pero si hacemos sustituciones de centrales que nos hayamos encontrado, que además son centrales muy antiguas, me pasó a mí hace poco en una instalación con unos detectores de Kilsen, que eran bastante antiguos, que al final no es que el detector tenga un problema, ni muchísimo menos, sino que eran detectores muy antiguos que tenían unos consumos muy altos en aquel momento, y ese consumo alto del detector hacía que la central saltara siempre en avería.
¿Qué ocurre? No es un problema de la central realmente, ni un problema del detector, aunque tenga unos consumos muy altos. Realmente es un problema de adecuación. No están preparados los valores de uno para los valores de otro. En este caso, con la central sería muy sencillito. Simplemente tendría que ver el consumo que me está dando la zona, tanto si fuese un pulsador como si fuera un detector. Obviamente los pulsadores raro es que me puedan meter algún tipo de consumo, pero en caso de los detectores sí que es bastante habitual. Y en el momento que yo haya verificado el consumo que tengo en esa zona, lo único que tendría que hacer es irme a los parámetros de la central y variar esa carga resistiva, esa carga de amperaje. ¿Vale? En el momento que variamos esa carga con los datos que hemos recibido, la central ya sabrá a qué caída de tensión tiene que generar la prealarma en el caso de que sea un detector, a qué caída de tensión tiene que generar la alarma en el caso de que sea un pulsador, y de esa manera podremos adecuar no solamente las resistencias de fin de línea de la instalación, sino los diferentes detectores que nosotros nos podamos encontrar. Vale, respecto a la configuración, obviamente es muy sencillita en el panel LCD, ya que a través de la pantalla podemos ver todo lo que tenemos. Y bueno, porque básicamente es una central convencional y aparte de la gestión de tiempos, de la gestión de salidas y de la configuración de arquitectura RS485, no es que tenga mucho más que tengamos que configurar, ¿vale? Aquí veis un pequeño resumen del menú principal en el cual básicamente pues vamos a hacer lo más importante, que es la comprobación de fallos, el cambio de nivel de acceso en la central, que es el nivel en el cual dejaremos el panel. Básicamente el panel tenemos 3 niveles de acceso. En el nivel 1 que lo tendremos todo bloqueado, nivel 2 ya nos permitirá acceso y nivel 3 ya será para las gestiones y accesos de fábrica. Al final es necesario porque si nosotros tenemos la central ubicada en un sitio completamente privado, no hay ningún problema, la podemos tener desbloqueada. Si la instalación está realizada en un hotel o en un colegio, en algún sitio en el cual alguien pueda llegar a manipular externamente el equipo, lógicamente lo tendremos que tener a un nivel inferior para que no puedan tocar nada de las partes que puedan ser importantes. La deshabilitación o la desactivación de las líneas, que sería desactivación de zonas, pues en caso de que tengamos que hacer algún mantenimiento, hayamos tenido alguna avería o algo similar. El test de esas mismas líneas para verificar su estado. Verificaciones de consumos, es lo que comentábamos antes, para ver la carga que están metiendo cada uno de los dispositivos y de esa manera poder configurar la central bajo los valores que tenga que trabajar. Y sistema, que ya tendríamos pues un poquito la programación más interna, la dirección de los dispositivos RS485, la configuración de salida, este tipo de cosas. ¿Vale? Habilitar o deshabilitar salidas para diferentes alarmas de diferentes zonas en esta central, como veis, es muy sencillito. Simplemente tendríamos las dos salidas de la central más las que tendríamos de ampliación y con las flechas directamente hacia arriba o hacia abajo habilitaremos o deshabilitaremos cada una de ellas tal y como queramos. La verificación de los consumos de zona, que tendríamos dos tipos de consumos para poder aplicar a la central, el de alarma y el de prealarma, o sea, el de pulsador y el de detector. La verificación de los LED, ¿vale? La comprobación típica que hay que hacer en todos los mantenimientos para ver que todos los LED funcionan y que la capacidad de señalización de averías de la central es permanente. El número de detectores que tienen que saltar en el caso de que yo tenga una línea en la que tenga problemas, en la que sea una línea muy sucia, que de vez en cuando limpien alguno de los detectores, en el caso de ser ópticos, se me puedan activar. Le podríamos meter un cruce de salto, de tal manera que tendrían que saltar dos detectores dentro de la misma zona para generarme una alarma. ¿Vale? Las salidas y la vinculación de las salidas con respecto a las zonas y los retardos de las salidas, por si quiero dar diferentes retardos. En el caso, por ejemplo, pues de tener puertas cortafuegos, puedo tener diferentes hojas para tener una activación directa y diferentes hojas metidas a otra salida para no poner el retenedor con retardo y controlar ese retardo directamente desde la salida para poder hacer el cierre de dos hojas perfectamente sincronizado. ¿Vale? Bueno, pues esto sería más o menos lo que es la central, ¿vale? Vamos a ver ahora físicamente qué es y cómo funciona, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra central. Vamos a ver lo primero, ¿vale? Esta sería nuestra central por la parte de atrás, en la cual, como podéis ver aquí, tendríamos nuestra placa principal, ¿vale? Con su fuente de alimentación. Aquí estáis viendo el módulo RS485, ¿vale? Que sería este modulito de aquí. Como veis, simplemente tenemos que ponerle este conector, ¿vale? Y con este conector ya quedaría reconocido por la central. Y luego tendríamos en la parte de abajo ubicada nuestra plaquita de relés adicionales, que a través de nuestro cable flat la tendríamos conectada directamente en nuestro panel. Como veis, el quitar el frontal de la central, poner el frontal de la central para ubicar todos estos elementos es muy sencillito, ¿vale? Lógicamente tendríamos nuestra salida de batería para baterías de hasta 4 amperios hora, 5 amperios hora. Vale, seguimos viendo un poquito lo que sería la central, ¿vale? Bueno, por la parte de adelante hemos visto la localización de la tarjeta RS485, ¿vale? Aquí tendríamos los conectores.
Como hemos visto antes en nuestro esquema, tendríamos nuestras diferentes zonas, ¿vale? Esta central es la de 4 zonas. Tenemos conectado al final pues una línea con varios detectores y pulsadores, con lo cual la primera línea sí que está conectada. El resto están con su resistencia de fin de línea, ¿vale? Nuestro relé de avería, las 2 salidas de sirena completamente supervisadas, una salida de alimentación externa, 2 salidas de relé completamente configurables y nuestra salida de relé de alarma de fuego directamente preprogramada, ¿vale? Estas 2 podríamos configurarlas, esta y esta vienen preprogramadas, una como alarma y otra como avería. ¿Vale? Las centrales, como veis, vienen con el frontal completamente traducido al español. Todos los frontales están traducidos perfectamente tanto al español como al italiano como al portugués, ¿vale? Y bueno, lo que sería la parte de firmware interno más el frontal. Luego, por firmware interno, hay traducción a muchísimos más idiomas. ¿Vale? ¿Cuál sería el funcionamiento o la programación del equipo? Bueno, el manejo es muy sencillito. Bueno, ahora mismo no tenemos ningún tipo de avería en el sistema. Si nosotros provocamos alguna avería, vale, aquí le hemos hecho un corto en una zona, retiramos el corto de la zona, quitamos la batería, nos da fallo de batería, vale, lógicamente pues la marcación de las averías la va a hacer sin ningún tipo de problema. Un segundito, voy a volver a conectarlo para que eliminaros los pitidos. ¿Vale? Si las averías son autorreseteables, como en el caso de, oye, pues se me ha ido la batería porque he perdido red y ha empezado a estar baja, empieza a pitar, en el momento que se restablece la batería, como habéis visto automáticamente. Vale, la programación es muy sencilla, como veíamos en el LCD, todas las averías que sean autorreseteables las resetearemos automáticamente y las que no, bueno, pues desde aquí podremos tener el manejo entero, ¿vale? Podremos verificar si tenemos alguna avería, en este caso no tenemos ningún fallo, ¿vale? Y desde aquí podremos entrar en las diferentes opciones que tenemos en el menú, ¿vale? Por un lado tendríamos el nivel de acceso, en el cual podremos seleccionar, como os comentaba antes, el nivel de protección que queremos para el panel, el nivel 1, 2 o 3, ¿vale? Activar o desactivar las diferentes zonas que nosotros podamos tener, testear las diferentes zonas que nosotros tenemos en el sistema. Aquí tendríamos la verificación del consumo de zona que nosotros estamos teniendo en cada uno de los dispositivos, para lo que os comentaba antes, de ver elementos que tengan un consumo mayor, qué carga están metiendo y poder compatibilizarlos con la central, como tanto por consumo, por detectores que puedan manejar otro tipo de valores, ¿vale? Y la parte de programación completa, que serían las funciones del sistema, ¿vale? Dentro de las funciones del sistema, como hemos ido viendo anteriormente, tendríamos la verificación de los LED, la programación del reloj para ponerlo en la hora bien en la pantallita, los ajustes generales del sistema, ¿vale? Y el buffer de evento, de tal manera que si yo tengo que verificar qué ha ocurrido en la instalación antes de que yo llegue, porque ha habido diferentes alarmas y no sé qué zonas son las que ha saltado, porque ya me han reseteado el equipo y tal, directamente aquí en el buffer de evento yo voy a poder ver lo que ha ocurrido en el sistema con su fecha, con su hora, con su todo, ¿vale? Vamos a ir a la parte de ajustes, que sería la parte de programación, y aquí en la parte de ajustes me va a pedir el código, que de fábrica es todo ceros, y los diferentes ajustes que yo voy a poder manejar, ¿vale? En el panel, en el caso de que tengamos una retroalimentación de tierra por la fuente de alimentación y nos esté dando guerra, desde aquí podría alimentar activar o desactivar la función de verificación de tierra, cambiar el idioma del panel, cambiar los tiempos de manejo de silencio, de alarma y de prealarma, y verificar lógicamente las salidas y configurar las identidades del RS485, o sea, el número de dirección que voy a tener en cada uno de los dispositivos. Vale, pues hasta aquí tendríamos un poquito el panel, ¿vale? Como veis es un panel muy sencillito. Gracias al LCD podemos manejar toda la información que es capaz de darnos de una manera muy sencilla. Y al final, pues eso, gracias al LCD y gracias a las diferentes arquitecturas de instalación de central que podemos utilizar, pues la instalación se hace bastante fácil y bastante sencilla. Bueno, hemos visto un poquito lo que serían todas las opciones de configuración que tendríamos a través del panel con dispositivos y periféricos cableados, ¿vale? Lógicamente, como hemos comentado al inicio del curso, vamos a ver también un poquito las herramientas de dispositivos inalámbricos. Al final, bueno, como hemos visto en los diferentes detectores y demás, los dispositivos cableados son los dispositivos cableados. Estos serían los dispositivos que nosotros estamos manejando en el sistema, ¿vale? Los dispositivos inalámbricos, pues de la misma manera, tendrían otro tipo de formato, pero básicamente pues son similares, ¿vale? Estos serían los detectores, uno de los detectores cableados. Y un segundito que os voy a enseñar algún otro dispositivo. Y aquí tendríamos, por ejemplo,
una de las sirenas, ¿vale? Las sirenas, lo bueno que tienen estas sirenas es que al final son sirenas universales. O sea, es una sirena convencional que nosotros le ponemos un modulito multiplexador y la convertiremos en sirena analógica para el protocolo Argus Vega, o le ponemos este modulito inalámbrico, este pequeño modulito inalámbrico que va conectado aquí dentro de la propia caja, y la convertiríamos en inalámbrica. O sea que la verdad es que es una sirena muy utilizable. El funcionamiento de este sistema es muy sencillo, ¿vale? Los dispositivos que nosotros vamos a manejar en el incendio inalámbrico, al final, lógicamente, lo vamos a manejar todo con un interface, ¿vale? Y nosotros vamos a tener tres tipos de interface, ¿vale? Realmente lo que nos interesan son, sobre todo, para entender el funcionamiento del sistema, son estos dos modulitos de la izquierda, ¿vale? En estos dos modulitos de la izquierda lo que vamos a ver es el interface convencional y el interface analógico, ¿vale? Son simplemente dos diferencias de dispositivos. Si yo tengo una central analógica con protocolo Argus Vega, como la central Advanced que nosotros tenemos en disposición, yo podré poner un interface de este tipo con 32 dispositivos por interface, conectarlo a la central analógica y que cada dispositivo inalámbrico tenga una dirección única e independiente dentro del lazo, con lo cual tendría una instalación punto a punto completamente identificada en un protocolo inalámbrico metida dentro del lazo de la central, o en el caso de que utilice el módulo convencional, con el módulo convencional lo que nosotros realizaremos, que sería este segundo, el de aquí abajo, con el módulo convencional lo que nosotros realizaremos será lo mismo, la inserción de hasta 32 dispositivos por receptor, ¿vale? Y el receptor lo que me va a dar es una salida de relé, dos salidas de relé, una de alarma y una de avería, las cuales yo tendré que conectar de una manera tan sencilla como esta, ¿vale? Simplemente conectaríamos los dos relés con las resistencias a la entrada de zona de la central y le pondríamos tanto la resistencia de fin de línea de la central como la resistencia de activación. Al final no hemos puesto aquí el valor, porque si es la nuestra serían todos los valores de 4K7 y el de activación le meteríamos una resistencia de 680 ohmios, pero bueno, estos interfaces al final son compatibles con cualquier central convencional del mercado, o sea que mañana tenéis una instalación que ya tenéis creada, os piden la ampliación de otra zona diferente a la cual no podéis llegar con cable o lo que sea, y directamente en esa central ya existente queréis intercalar una instalación inalámbrica y se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo único en este caso tendríamos que poner la resistencia de activación sería la misma siempre, en torno a los 680K, pero la de supervisión sería una resistencia que nos marque la central que estamos instalando en el sitio o que está instalada en el sitio. De esa manera podremos compatibilizar el sistema con cualquiera de las centrales que nosotros nos podamos encontrar en el mercado. Y básicamente la diferencia entre un dispositivo y otro es esa, que uno es para conectar a las centrales analógicas y el otro es para conectar a centrales convencionales, ¿vale? Independientemente de que sea un hardware o que sea otro hardware, las características son las mismas. El sistema está generando una red de microceldas vía radio, ¿vale? Lo que nos permite llegar a una cobertura muy grande de hasta 600 metros con un salto de canal, con un Hopper channel de canal bastante importante. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos hecho instalaciones de este tipo tanto en el Museo Nacional de la Armada, que está ahí en el centro de Madrid, como en la Organización General de la OTAN, ¿vale? Aquí en España, ambos sitios pues son sitios complicados, con inhibidores, variadores de frecuencia, sitios similares, y en ambos sitios tienen instalados estos tipos de sistemas sin generar ningún tipo de avería ni ningún tipo de interferencia, con lo cual son sistemas que ya están muy cribados en la calle para garantizarnos una estabilidad y un funcionamiento respecto a la conexión inalámbrica muy buena. Pero bueno, para sitios en los cuales incluso necesite más de 600 metros o necesite distancias mayores, o sean sitios donde al final, pues por dispersión del ambiente o por los elementos que tenga en la construcción me puedan estar dando problemas, tengo la opción de ponerle un expansor, ¿vale? La conexión del expansor es muy sencillita, directamente va alimentado con baterías. Lo único que tendría que hacer sería intercalarlo en un punto medio donde tenga una buena cobertura de la central y que lógicamente me dé una buena cobertura a los equipos, y de esta manera podré ir duplicando las coberturas, ¿vale? Nosotros podríamos llegar a instalar hasta 6 repetidores de señal por cada uno de los expansores que vamos a utilizar. Y bueno, dispositivos, pues tenemos al final todos los necesarios, ¿vale? Por un lado tendríamos los 3 tipos de detectores, ¿vale? Que serían los detectores óptico, termovelocimétrico y el multicriterio. Las 2 sirenas, la sirena normal y la sirena con dispositivo de visualización. Los módulos para intercalar dentro de la sirena, o sea, nosotros compraremos este tipo de sirena, una otra, la que yo quiera, y a cualquiera de ellas le tengo que poner el modulito de integración inalámbrica. Luego, como hemos visto, los 3 módulos, el módulo convencional, el módulo analógico y el repetidor de señal. Y luego, bueno, pues un par de módulos y el retenedor inalámbrico que nosotros vamos a manejar en el sistema, ¿vale?
Aparte de estos detectores que vemos aquí, este tipo de tecnología también se está utilizando para instalaciones en ambientes intrínsecamente seguros. En el caso de que alguno de vosotros tengáis que hacer algún tipo de instalación con este tipo de normativa específica, ¿vale? Pues en polvorines, en tiendas de petardos, estos que están ahora instalando en muchos sitios, o en sitios en los que se manejen alcoholes, gases, explosivos y cosas similares, al final tenemos que hacer la creación de un ambiente intrínsecamente seguro. Habitualmente estas instalaciones las hacíamos con elementos cableados, los cuales nosotros antes de la zona de distribuir teníamos que tener un aislador galvánico, una barrera Zener. La barrera Zener era mucho más barata, pero daba muchísimos más problemas con la tierra. El aislador galvánico era bastante más caro. Y luego la colocación tanto del cableado como la instalación de los periféricos intrínsecamente seguros. Al final, tanto por tiempos como por el precio de los elementos, pues eran instalaciones que salían relativamente caras, ¿vale? Esta misma línea de detectores la tenemos en detectores intrínsecamente seguros, lo que nos va a permitir que cuando tengamos que hacer una instalación en estos ambientes, la vamos a poder hacer cumpliendo la normativa perfectamente con dispositivos inalámbricos en un tiempo mucho más rápido y, lógicamente, pues abaratando todos los costes que nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Respecto al funcionamiento es este, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos que todo esto funcione como nosotros queremos? ¿Cómo sería la programación de estos equipos? ¿Cómo sería la programación de los sistemas? Vale. Bueno, este sería el interface, ¿vale? Simplemente para que le podáis echar un vistazo. ¿Vale? Aquí veis el interface. La conexión sería muy sencillita. Lo único que tengo que utilizar sería un puerto serie. ¿Vale? Es un puerto serie normal, ¿vale? No es un RS232 ni nada por el estilo. ¿Vale? No tengo que meter un cruzado ni nada, simplemente un conversor de USB a puerto serie. El conversor de USB a puerto serie lo pinchamos en el interface y con esto ya tendríamos habilitado el interface para su programación, ¿vale? Vamos a volver a quitar la cámara y nos volvemos bueno, aprovechando ya que tengo la cámara, os voy a enseñar cómo sería la sincronización del dispositivo para que lo veáis luego, ¿vale? Este sería el dispositivo inalámbrico. Esto es algo muy sencillo, ¿vale? Lo único que tendría que hacer para enrolarlo sería quitarle las baterías, que lógicamente me vendrá el dispositivo con las baterías quitadas, ¿vale? Pongo las baterías y según pongo las baterías bajo este Deep Suite, que vendrá en la parte de arriba, a la opción 1. Con eso ya se quedará enrolado en el sistema y ya lo tendremos manejable y disponible desde el panel, ¿vale? Y este sería el software que nosotros vamos a utilizar para la parte inalámbrica, ¿vale? Una vez que tengo algunas cosas activadas, entonces permitirme que borre todo y así os lo enseño directamente desde cero. Vale. Bueno, importante, a la hora de hacer una conexión, siempre nos vamos a venir aquí a Settings y vamos a comprobar qué puerto COM es el que estamos utilizando, ¿vale? Como os comentaba, yo estoy utilizando un virtualizador de USB a puerto serie, así que me ha convertido al USB puerto COM número 5, se lo selecciono y ya está, ¿vale? Lo primero que haremos va a ser añadir un nuevo sistema. ¿Vale? No hace falta que toquemos estos parámetros porque ya los mandamos nosotros preconfigurados para el tipo de frecuencia, tipo de canales y demás que nosotros tenemos habilitados en nuestros equipos, ¿vale? Con lo cual sería simplemente habilitar el sistema, ¿vale? Una vez que tengo habilitado el sistema tengo que añadir un nodo, ¿vale? En este caso, como veis, solamente me deja añadir o bien el dispositivo cableado, perdón, o bien el dispositivo convencional o bien el dispositivo analógico. ¿Por qué? Porque yo no puedo nunca poner un repetidor, ¿vale? Si no tengo primero el transceptor. Entonces, lo primero que tendremos que poner siempre es un transceptor, ¿vale? Una vez que tengo puesto el transceptor convencional, ¿vale? Automáticamente lo tendré aquí creado, ¿vale? Lo siguiente que haré será leerlo, pues por si fuese algún equipo que tiene alguna programación, que trae algo o lo que sea. Vale, una vez que lo tengo leído, veo que lo tengo en blanco, así que perfecto. Yo ya desde aquí lo que luego podría hacer es añadir o bien los repetidores, ¿vale? O añadir ya los dispositivos que yo voy a encajar directamente. En este caso lo que voy a hacer es añadir dispositivos, ¿vale? Con lo cual lo único que tendría que hacer es añadir un dispositivo y decirle qué tipo de dispositivo es el que voy a añadir, ¿vale? En este caso es un detector multicriterio, que es el que os he enseñado antes por el vídeo, con lo cual le diríamos que lo añada. ¿Vale? Me va a poner aquí unas opciones, ¿vale? Mientras estoy comentando esto, estoy sacando las pilas del dispositivo, ¿vale? Y aquí le damos a aplicar, ¿vale? Una vez que lo tengo aplicado, yo ya tengo creado el hueco donde meter un dispositivo, digamos, ¿vale? Pero no el dispositivo en sí, ¿vale? Con lo cual directamente le diré que lo programe. El sistema se va a poner en modo lectura y en este momento lo que haré va a ser meter las baterías, le bajo el Deep Suite y espero unos segundos a que sea detectado por el panel. ¿Vale? Programación volcada completa y procedemos a registrárselo. ¿Vale? Y aquí nos lo localiza. En el momento que lo tenemos localizado, ¿vale? Ya me sale la programación como OK.
¿vale? Y ya directamente puedo entrar en la parte del modo monitor, ¿vale? Cuando entro en la parte del modo monitor, directamente le habilito aquí la parte del modo monitor y voy a tener, por un lado, me van a ir apareciendo los eventos generados, ¿vale? Por otro lado, me va a aparecer el estado del dispositivo, que ahora a medida que vaya teniendo comunicación con el panel, me va a ir diciendo tanto el grado de contaminación que tiene, en este caso es el multicriterio, la temperatura que tiene, la cantidad de humo que está detectando. Si os fijáis, me sale aquí este icono naranja. Aquí lo que me está indicando es que al ser un dispositivo inalámbrico le he dejado la tapa abierta y al dejarle la tapa abierta me está marcando un tamper, con lo cual le ponemos la tapa, le ponemos la base, ¿vale? Y ahora en unos segundos ya me tiene que desaparecer este iconito de aquí. ¿Vale? En lo que me va reseteando ahí, luego tendría esta opción de aquí, ¿vale? Que sería la parte de verificación de señal. Esta parte es muy importante porque cuando tengo un dispositivo con una calidad de señal bastante baja o que no me está funcionando muy bien, aquí es donde voy a poder detectarlo, donde voy a poder detectar cuáles son los equipos que me están dando esa cantidad de señal baja, sacarlos del receptor y pasarlos directamente al repetidor, ¿vale? Para meterlos en un repetidor, o sea, el funcionamiento es muy sencillo, sería lo mismo que que hacemos en el otro lado. En este caso, lo único que tendríamos que hacer sería meter un expansor, ¿vale? Que no me va a dejar porque estoy en conexión. ¿Vale? Sería meter un expansor y en este caso lo que haría sería meterle el detector al expansor. ¿Vale? Acordaos siempre, una vez que creéis cualquiera de estas cosas, darle aquí a botón derecho y a tirar la programación al equipo, ¿vale? Si no tiramos la programación al equipo, se ocurrirá lo que me ha ocurrido a mí antes, que estaba intentando rolar el dispositivo, pero no estaba dado de alta en el equipo, con lo cual al no pertenecer a su programación no lo permitía. En cuanto le hemos volcado los datos, si hemos hecho la lectura, y ya nos lo va a hacer correctamente. ¿Vale? Y como ves es muy sencillito, yo hasta 32 dispositivos por expansor podré llegar a instalar, ¿vale? Todos estos equipos irán a un interface, ese interface lo conecto a una zona directamente a través de los enlaces cableados y una vez que lo tenga con los enlaces cableados ya lo tendré funcionando correctamente. En el caso de que tenga que instalar más de un receptor no hay ningún problema, yo puedo instalar todos los receptores que quiera, la única limitación es esa, que voy a tener un manejo de hasta 32 dispositivos por cada uno de los equipos. Y bueno, pues básicamente esto sería el sistema inalámbrico. Como veis, si el sistema cableado ya es muy sencillo de por sí, el sistema inalámbrico muchísimo más aún, lo cual no tiene ningún misterio ni ninguna problemática. Aprovechamos ahora, si tenéis alguna duda que me podáis ir comentando, os vamos a abrir micros para que me podáis decir. Y bueno, pues cualquier cosita que tengáis, independientemente de que tengáis dudas ahora, tengáis ahora en un futuro, pues nos tenéis tanto a nosotros como a nuestro departamento técnico disponible para que os podamos aclarar cualquier tipo de duda. Lo dicho, agradeceros a todos la asistencia y cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición para que os echemos una mano cuando necesitéis. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.